¿Cómo crear un podcast? La creación de un podcast tiene un proceso similar al de un video educativo. A grandes rasgos, tiene 3 pasos claves. Preproducción. En esta fase es importante identificar el tema e investigar sobre ello. Luego debes crear un guión del contenido que se abordará. Producción. En esta etapa se realiza la grabación del podcast utilizando la grabadora de tu dispositivo móvil o utiliza tu computadora si no posees una grabadora de voz profesional. Postproducción. Se escucha la grabación y se edita de ser necesario. Puedes colocar música de fondo o efectos de sonido para realizar un audio con armonía. Se recomienda utilizar Audacity, un software gratuito. También puedes encontrar sitios web gratuitos con esta facilidad como Vocaroo. Posterior al desarrollo del podcast, utiliza un servicio de distribución, es decir, un medio de divulgación para compartir a tus estudiantes mediante enlace. El podcast puede complementar tus sesiones de clase, dependiendo del método de enseñanza que utilices y la facilidad de adaptación del grupo de estudiantes. Si decides complementar tus clases con el podcast, puedes hacer lo siguiente. Utiliza el podcast como recurso para dar instrucciones de actividades o tareas. El objetivo es que el audio tenga claridad suficiente para que el estudiante no tenga consultas futuras. Puedes crear tus propios podcasts de lecciones cortas relacionadas a un tema en específico de clase y discutirlo en clase. Luego de escucharlo, motiva a tus estudiantes a realizar un podcast como actividad de aprendizaje. En primer lugar, motívalos a que busquen por su cuenta un podcast con una temática que les interese y lo escuchen, para entender cómo se realiza a nivel profesional. Con estas prácticas, lograrás que el estudiante desarrolle habilidades de expresión verbal, ya que tendrá que entender los conceptos para explicarlos claramente. De esta manera, el docente tiene la oportunidad de utilizar el podcast como una herramienta de evaluación indirecta. Ahora que tenemos claro qué es un podcast y cómo crearlo, podemos generar ideas para incluirlo en un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué te parece incluir los podcasts como herramientas de enseñanza en tu clase? ¿Crees que a tus estudiantes les motivaría?